Paz de Cristo, hermanos y hermanas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, bienvenidos una vez más a su programa Nuestro Legado en Cristo. En esta ocasión vamos a hablar con tres hermanas fundadoras de una iglesia bien bonita, una iglesia que tengo el honor de conocer desde hace muchos años, desde su fundación y de conocer su historia. Y créame, es una historia digna de ser contada. Es una historia de fe donde hombres y mujeres, yo lo he dicho y con todo respeto, pero hombres y mujeres que en algún momento no eran de grandes recursos, pudieron hacer grandes cosas para el Señor. Y la prueba es la iglesia que hoy existe, en la quinta iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle su presencia en este lugar a mi hermana Elizabeth Izarras Viera. Paz de Cristo, hermana Elizabeth. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. También quiero darle las gracias a mi hermana María del Pilar Alonso Ovalle. Paz de Cristo, hermana. Sí, amén, Dios le bendiga, Padre. Amén. Y a mi hermana Eunice Ansúrez Vázquez. Paz de Cristo, hermana Eunice. Gracias por recibirnos en su casa y gracias por darnos la oportunidad de llevar adelante este programa. Amén. Amados hermanos, mire, la historia de la Quinta Iglesia Apostólica de Ciudad Guadalupe es una historia de esfuerzo, es una historia de dedicación, es una historia de mucho sacrificio. Es una iglesia reciente. Nosotros conocemos iglesias apostólicas aquí en el distrito de Monterrey que tienen más de 80 años de haberse fundado. Pero esta iglesia de la que vamos a hablar el día de hoy es reciente. Yo creo que no tiene más de 20 años, pero su historia, hermanos, yo estoy seguro que les va a impactar a todos los jóvenes de la iglesia apostólica que no saben cómo es que se ha llegado a lo que ahora ustedes conocen como iglesia, como templo. Hoy ustedes van a conocer cómo fue que se fundó la quinta iglesia apostólica de Ciudad Guadalupe. Yo recuerdo, hermanas, que la iglesia, la quinta apostólica, no inició como inician muchas otras iglesias. Muchas otras iglesias inician como una misión o una célula, una misión, y después van creciendo, se convierte en una iglesia. En el caso de la quinta iglesia de Guadalupe no fue así, sino que en su momento las autoridades de nuestra iglesia determinaron que era bueno crear una nueva iglesia, y se le pidió a hermanos de otras iglesias cercanas a la zona donde se quería construir la nueva iglesia, se les pidió que quisiera irse de su iglesia, lo podría hacer para fundar una nueva iglesia. Pero eso de fundar una nueva iglesia, hermanas, no era de que vénganse a un local, vénganse a un edificio, sino fue vénganse a trabajar, vénganse a empezar de cero y vénganse a fundar una nueva iglesia. Hace rato que yo platicaba con las hermanas, yo decía, si ahorita a mí me dijeran eso, en la iglesia a la que yo pertenezco, con clima, con asientos cómodos, con comedor, yo no sé si yo me iría. Pero estas hermanas junto con sus familias, yo no sé si fue, vamos a preguntarles, ¿qué las motivó, hermanas, a cambiarse, a decir, estamos cómodos en nuestra iglesia, pero vamos para allá a fundar una nueva iglesia? ¿Qué les motivó? Hermana. Pero a mí, yo vengo de Don Sebastián, ¿verdad? Yo bajaba caminando, entonces me visualicé, dije, acá va a estar más cerca, ¿verdad? Para mí fue más motivante, dije, más cerquita, y vamos a empezar, voy a saber lo que es empezar como fundadora una iglesia, cómo empieza una iglesia, porque ya en San Sebastián, ustedes la conocen, pues ya hay todo, ¿verdad? Entonces yo quise experimentar esto, yo me visualicé, dije, yo quiero también ser parte de fundadora, cómo se inicia una quinta, entonces una iglesia, entonces no, me fui con la visión de que iba a trabajar, que íbamos a empezar de cero, porque no había terreno, empezamos rentando una quinta, ¿verdad? Miguel, y ahí tuvimos solamente un domingo, pero no nos gustó, no nos sentimos a gusto Ok, y quisimos algo más. sí. Entonces ya para el próximo domingo ya vi un lugar, la Quinta Río, ahí nos rentaron y ahí pusimos con nuestro pan. Que ese era un lugar grande, ¿verdad? Grandísima. Para esto, hermanos, en esa iglesia, en esa nueva iglesia, la Quinta de Guadalupe, porque en Guadalupe solo había 4 iglesias, se nombra un pastor, obviamente, un pastor que sería el que sería a cargo de esta nueva iglesia. Entonces ustedes junto con este pastor dicen, vamos allá, vamos a iniciar de cero, pero imagínense, no había dónde. Ya era rentar un lugar completamente nuevo, completamente vacío, sin nada.
Hermana Pili, ¿a usted qué la motivó? Usted también estaba muy a gusto en su iglesia, mi ma. Pues estábamos en la primera iglesia de San Sebastián, nuestro pastor era el hermano Roble Valderas, Dios lo bendiga. Amén. Él empezó a leernos una lista de hermanos que pertenecíamos ahí a la primera y nos invitaba a lo mismo, a formar la quinta iglesia de Guadalupe. Y pues fue como obediencia, hermanos, y a la vez, pues servir al Señor, seguirle sirviendo en lo que Él nos pusiera, en lo que Él nos mandara. Y nos vinimos a formar la quinta iglesia. Yo lo que sí viera que eran de varias iglesias, de la segunda, de la tercera, y pues ahí el Señor nos llamó a trabajar y nos empezamos a todas las damas. Ya ven que las señoras siempre son las que van por delante, ¿verdad? Ya lo sabemos en nuestro caminar. Nos dio la bendición, la oportunidad de trabajar en su obra y pues a mí en lo personal fue muy, muy bello, muy importante en mi vida porque la hermana Carmen me invitaba a ser la directora de la señora y pues yo, como les vuelvo a repetir, con nuestro sentido de obediencia, con la ayuda del Espíritu Santo, pues aceptamos y fuimos pues de las pioneras de esa iglesia y le doy la honra y la gloria al Señor que pues me dejó trabajar juntamente con mis hermanas y todas las hermanas que vinieron de otras iglesias. Y pues empezamos de cero, hermanos, no teníamos un local, un lugar, pero el Señor, ahora que me pongo yo pues a recordar y a ver, siempre nos ayudó, siempre abrió puertas, hubo una disposición muy bonita de parte de la iglesia, hermanos. Dios bendiga a todos sus hermanos que nos unimos en ese tiempo para formar la quinta, de ahí de la quinta San Miguel, nomás fuimos, como dice la hermana Elizabeth, solamente un domingo y luego nos fuimos a la quinta Río, ahí estuvimos varios años. Era una quinta muy grande, llena de nogales, cabían 40 carros adentro, hermanos, y pues el dueño nos daba la oportunidad de pagarle la mitad, un 50% en cantidad y el otro 50% le hacíamos el aseo de la quinta, Del templo. del templo, ya que pues, lo Bueno, lo que hacíamos se constituía en templo. y en templo, porque teníamos que orar, hermanos, porque ese era un lugar donde se hacían otra clase de actividades y de eventos. Pero nosotros, el Señor Jesucristo nos dio muchas, muchas, muchas bendiciones. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, nosotros hacíamos la iglesia, hermanos. Y el Señor nos bendijo bastante y pues estoy contenta de haber sido de las primeras en formar la quinta iglesia, hermanos. Y así fuimos avanzando y fuimos avanzando. De haber tomado esa decisión, hermana Pili, porque lo mismo, muy cómodas en su lugar, pero cuando el Espíritu Santo las mueve a hacer algo, las incomoda. Qué bueno que ustedes dijeron, sí lo hacemos y vamos para allá y Dios va a estar con nosotros. Hermana Eunice, ¿a usted qué la motivó? La hermana Elizabeth, la hermana Pilla estaban en la primera iglesia de Guadalupe, que en San Sebastián, pero la hermana Eunice no estaba en la primera de Guadalupe, estaba en la segunda de Guadalupe. Estaba en la segunda de Guadalupe y realmente pues, estaba muy contenta de la segunda de Guadalupe, pero como quiera la emoción, ¿verdad? De saber que yo veo en una iglesia, aparte de que pues el hermano que se nombró como pastor, su familia, su esposa, llevamos realmente una bonita, bella amistad, aparte de que éramos vecinos y ellos también pues, bueno, nos motivaron, ¿verdad? Pues vamos a formar, a trabajar para formar esta quinta iglesia y esto lo motivó bastante para saber la emoción de que íbamos a hacer algo por nosotros mismos, que íbamos a luchar, y íbamos a empezar pues desde abajo, ¿verdad? Porque pues ahí no crean que nos pagaban la renta, que digamos que de la primera, que las demás iglesias nos mandaban una ofrenda para que solventaran las necesidades, ¿no? Nosotros mismos, los poquitos que nos fuimos de la primera, la segunda, la tercera, de la cuarta no lo recuerdo. Pero nosotros mismos ya tuvimos que ponernos de acuerdo cómo le íbamos a hacer para pagar la renta. Y luego ya después, pues, como se arregló que con el hermano, el señor Río, ¿verdad? Que de la quinta Río, decía él, bueno, pues la mitad pagué haciendo el ateo, pero realmente era un
Bueno, pero la señora, Un trabajal. ahorita tienen trabajado porque pues, ahí ya habían fiestas, 15 años, todas las fiestas, y había dejaban un piadero, ahí andábamos las mujeres limpiando botellas de cerveza y de todo el tiradero que dejaban, pero gracias a Dios nos dio fuerza para ir a hacer el ateo y pues para salir con nuestro, pues con nuestra renta. Con el compromiso. Ya, por el compromiso que teníamos, que era realmente era ¿qué? Como 4,000 de renta ya, y se vendió real. Claro, hablamos de 4,000 de renta, pero ¿en qué año, hermana Elizabeth? 2005. Estamos hablando ya de más de... Era más dinero de lo que hoy representan esos 4,000 pesos. Y pues realmente la finalidad de este programa, hermanos, ya se las dije, aprender de nuestras generaciones, cómo ellos trabajaron y sirvieron con menos recursos que nosotros, pero también con más fe que nosotros, porque pues se requería fe para hacer todo eso. Realmente Sí, ya. yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo hacía pensando en ustedes mismos, pensando en que su nombre un día se pusiera en alto o algo. Todo se hacía para la gloria del Señor Jesús y creo que todo se sigue haciendo para la gloria del Señor Jesús. Y las nuevas generaciones tienen que aprender, ya no me incluyo yo en esas nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones, los muchachos de 20 para arriba, tienen que aprender que todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para la gloria de Dios, tiene que ser para la gloria del nombre del Señor Jesús, porque si las cosas no se hacen para la gloria del nombre del Señor Jesús, las cosas simplemente no van a caminar y las cosas no se van a lograr. Y esta historia, yo puedo decir, es una historia de éxito, aunque es una iglesia que está en franco crecimiento y todavía está creciendo más y más, pero esta historia es una historia de éxito en esta generación de hermanos y de hermanas, porque lo hacían todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y esto yo lo puedo decir, gente humilde, gente trabajadora, obreros, gente que trabajaba por su cuenta, pero que trabajaron para la gloria de Dios, hermanos, de una manera incansable. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. El punto, mis hermanos, es que como todo al enemigo no le gusta cuando el pueblo de Dios se reúne para hacer algo, para hacer un proyecto, para llevar la luz a una zona determinada de la ciudad. Y en su momento, pues algo sucedió. El pastor que había en ese momento tomó una decisión. Pero antes de avanzar a eso, ¿cuánto tiempo más o menos duraron en esa Unos 5 años. Unos 5 años, mis hermanos, trabajando, esforzándose, tratando de hacer un pequeño tesoro, yo recuerdo. Sí, que todo Trataron de hacer tesoro para un día hacerse de un terreno. Sí, amén. Pero bueno, en algún momento el pastor de turno decide, hermanos, yo me voy a separar de la iglesia apostólica y me voy a fundar una nueva iglesia. Y yo recuerdo que más o menos la idea fue así, pero ustedes corríjanme. El hermano dijo, pues como yo conseguí la renta, yo aquí me quedo, y ustedes si quieren seguir siendo de la iglesia apostólica, pues búsquenme. Más o menos fue así. Sí, algo así. Algo así, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia pues nombra un nuevo pastor y esto lo platicamos, mis hermanos, para testimonio. Nadie se asuste. Estas cosas suceden en las iglesias, en las instituciones grandes, pero sí, siguen sucediendo, pero aquí lo importante es la fe. Hoy nuestro pastor nos predicaba de que nosotros tenemos que mantener la fe y sostener la fe y la doctrina que hemos recibido. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa que se levante quien se levante. Lo que nosotros hemos aprendido y hemos creído, lo tenemos que seguir sosteniendo en medio de todas circunstancias. En ese momento el pastor decide que él se retira de la iglesia apostólica, pero nuestros hermanos no se retiraron de la iglesia apostólica, sino que permanecieron en la iglesia. Y es entonces donde la institución, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, nombra un nuevo pastor, que es nuestro hermano Rubén Candanosa, y no me acuerdo su otro apellido. Galván, Rubén Candanosa Galván, le enviamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Y entonces con este hermano sucede algo distinto. Este hermano dice, nosotros necesitamos tener un terreno propio. No podemos estar pagando renta más tiempo y tenemos que hacernos de un terreno. Pero resulta, hermanos, que los terrenos en esa zona no son nada baratos. Y no son chiquitos. Esos terrenos no son los de una casa de Infonavit de 6x15. Esos terrenos, no sé si usted 30 por 30. 30 por 30 por 30. 30 por 30. Cada terreno. Wow. O sea, estamos hablando de terrenos grandes, mis hermanos. Y en su momento el hermano Rubén reúne a su equipo, reúne a este grupo de hermanos valientes que en principio se fueron a fundar la quinta. ¿Y qué les plantea? ¿Qué les dice? A ver, recuerden ustedes, para no contar yo solo la historia. Bueno, dice el hermano, yo vengo con visión de Dios. Dijo, yo no quiero verlos aquí. Yo vengo de parte del Señor a buscar un terreno. Entonces,
Ya hubo allí una plática. Dije, ¿no saben qué? Allá no saben bien. Se acabó el culto del domingo y dijo, ¿cómo ven iglesia? Vamos a ver el terreno que está dentro. Vamos. Y los que tenían mueble, pues se fueron en su mueble caminando. Les estoy hablando de Eloy Trabajo y casi Pablo Oliva. Toda la iglesia iba caminando. Así a kilómetro de distancia. Vamos bien contentos, no sabíamos ni qué nos esperaban, pero con una ilusión, esto, amén. Entonces ya llegamos y esto es el terreno, no todo, porque la dijimos, ¿verdad? Porque digo, Que por cierto, no era un solo terreno, ¿verdad? no, Eran dos terrenos. Pero yo recuerdo que en ese terreno, hermana Pili, yo no me acuerdo que había una canchita y que al fondo había algo que era como una tipo cocina. tipo cocina tejabana, Esa nada más un tec, una palabra. una palapa. Y yo recuerdo, bueno, ustedes van, ven eso, ¿y dónde nos vamos a meter? ¿Dónde? No vimos nada. Llegamos, se inició, llegamos y no, fin, ya te habló, te tomaron acuerdos y se hacía 2 puntos afuera. Afuera, pues, pum, En la cancha, ¿verdad? en la cancha, a ver, en la cancha, y ahí ya quedan. Pero entonces el pastor no tomó la decisión solo, sino el pastor consultó a este grupo de hermanos, que por cierto no eran muchos, porque si lo están imaginando que eran 200 hermanos, no, estamos hablando de no más de 80 hermanos por ahí, o menos. Más o menos, éramos como 20 damas, 20 varones, algunos 15 o 20 jóvenes y niños chiquitos. Y los viejos no cuentan. No, 20 y unas pocas personas de la tercera edad. Ya. Bueno, son valientes, dicen, vamos a entrarle, pero la pregunta es, ¿le rentaban o cómo fue el acuerdo para llegar ahí? No, se firmó donde compra y venta. Una compra-venta. Entonces el señor muy accesible, sin conocer a la iglesia, ¿verdad? Él picó por mensualidades. Y toda la iglesia nos dejaba estar ahí, pero pagándole una mensualidad. Vamos a echarle ganas. Allí se hicieron trabajos de, de tamales, ripa, hubo promesa de diciembre. Fíjese, vamos a irnos por partes. Este dato es muy importante, hermanos, porque Dios abre puertas. Usted sabe que nadie te vende un terreno si no va por vía de un crédito bancario, por vía de una institución como Infonavit, como Fonaviste, como Foviste, perdón, y algunas otras instituciones que también manejan la venta de casas o de terrenos. Pero aquí el Señor puso a una persona ni siquiera cristiana, una persona que dijo, yo les vendo en pagos y ya la pueden empezar a usar. ¿Sí? Y hermanos, el asunto fue que esta persona, que Dios la puso, pero esta persona también puso sus cláusulas para ese contrato. Y para empezar, mis hermanos, la mensualidad era una mensualidad, yo no la quiero decir porque yo tenía algún dato, pero mis hermanas que conocen más que yo quiero que ellos me digan la mensualidad que ustedes se acuerdan que había que pagar cada mes. Eran 20,000 pesos cada mes. Estamos hablando de una iglesia, no más de adultos yo creo que no había más de 60 personas que trabajaran, ¿verdad? Y eran 2 terrenos de 30 metros por 30 metros. Ahora, dice 20,000 pesos por mes, pero además les dice, sí, ¿qué fue lo que le dijo? Una ¿Qué se cláusula. acuerda? Una cláusula. ¿Y cuál fue esa cláusula? Si ustedes me fallan un solo mes, todo se revoca y no se les va a regresar nada. Aunque seas ya el penúltimo pago, si tú me fallas, se va a revocar todo y no hay regreso de dinero. Por eso, tanta facilidad que él nos dio, pero él puso su cláusula. Y el pastor Rubén Candanosa, Dios lo bendiga, para mí él era un contador excelente, era una rayita para ver números. Y eso nos ayudó bastante, porque se hacían los pagos a tiempo, no fallamos ninguno, hermanos. En un lapso de ¿cuánto, mi hermana Elizabeth? Más de 100 años. Pero, ¿qué cree usted que los motivó, hermana Eunice? Decir 20,000 pesos, 20,000 pesos son 20,000 pesos. Aún hoy son 20,000 pesos. Y ahora, ¿qué los motivó, hermana Eunice, para decir, vamos a darle? Porque, sí, no, porque sucede que si a mí me dicen, oye, te suelto ese carro,
y me vas a dar, no sé, 10,000 de mensualidad. Pero si me fallas un pago, pierdes todo y me quedo con el carro, quién sabe si yo le entre. Pero ¿qué cree usted, hermano? Me dice que pudo haber sido. Es de esto, hubo hermanos, autoridades que nos pidieron. El presidente de y tenemos reunión con los líderes del factor y lo ubicó. Y que dinero te van a hacer, te doy muy poquito y no van a poder, es una gran cantidad, es demasiado dinero, pero tengo muy poquito, no van a poder, piéndenle bien. O sea, nos querían, y no nomás que él, hubo otros hermanos que también, autoridades que nos decían, no, piensen bien lo que van a hacer. Te van a quedar a medio camino, ¿y qué van a hacer? Y bueno, y querían poner a tentar hablar. Yo me acuerdo del hermano Rodolfo Ruiz que dice, no, en el nombre de Jesús yo le voy a dar. Sí, le entro. Y no tal otro hermano, yo también le entro. Y al otro, yo también. Y allá, todos en ese rato, todos le vamos a sentar en el nombre de Jesús. Dios nos va a ayudar, nos vamos a soportar, vamos a trabajar y nos vamos a poner de acuerdo. Y aquí es que estamos, pero sí hubo trabas, hubo hermanos de autoridades que nos decían, no puedo, y eso mismo, no. Lo que pasa es que Pero queremos 80, que queremos menos. Bueno, pero siempre hay que ver que en una iglesia, pues, la mitad. sí, la mitad es como le llaman en el gobierno, exacto, económicamente aportadores, y otra parte no, porque en un matrimonio, por ejemplo, muchas veces es el marido el que trabaja y la esposa no. Sí, pero entonces ahí ese grupo de hermanos, cuando se les plantea esa posibilidad, es que es la fe, hermano, es que no hay otra, es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero además sin fe no se puede lograr nada, y menos ese tipo de proyectos tan grandes, porque son proyectos grandes. Es que el hermano Rubén venía bien seguro de la visión que él traía y nos transmitía, yo eso veía en él, nos transmitía esa fe, esa convicción y vamos a lograrlo, hermanos, y vamos a hacer esto y nos planteaba todo el asunto y él bien seguro. Yo sentía mucha seguridad en él y luego pues ya volteamos a vernos unos a otros y pues vamos a avanzar y vamos a hacer la obra y vamos a trabajar. Y de que ahora vamos a trabajar en esto. Y luego los comités empezaron. Las iglesias se han formado de tamales y fue lo que nos... Sí, yo les pregunté a las hermanas antes de iniciar esta conversación ya grabada para el programa, si era real o no que nuestro hermano Rubén tuvo que meter las escrituras de una de sus casas o una casa de él para poder firmar, para poder avalar pues el contrato de compraventa. Esta información, le mando un saludo, esta información nos la proporciona el hermano Rodolfo Ruiz. Pero si fue así, mis hermanos, estamos hablando de fe, de decir, mira, lo que sea, yo sé que el Señor va a proveer, yo sé que el Señor va a suplir y esto no se va a perder. Y no se perdió. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a lo que tuvieron que trabajar para poder hacer esos pagos, pero me gustaría mucho recordar hombres y mujeres que estuvieron en esos inicios, que fueron parte de ese colectivo que dijo, amén, sí podemos, sí vamos a entrar, sí lo vamos a hacer, porque luego muchos de ellos ya no están, algunos ya partieron con el Señor, y a mí me gustaría mucho que lo recordáramos, porque la palabra dice que demos honra a quien sea digno de honra, honor a quien honor merece. Sí, amén. Entonces, usted se recuerda, la hermana Eunice, hermana Pidi, hermana Elizabeth, hermanos o hermanas que usted quiera mencionar ahora, que ya no están, que iniciaron en ese proyecto. Está la hermana Carmen. Carmen Soiga, amén. El hermano Rodrigo Padrón. Rodrigo Padrón. Los gallegos, Dios, calentado, Los hermanos Erasto. Erasto Cárdenas. Los hermanos Erasto Cárdenas. ¿Alguien más que usted quiera recordar? hermanos que aprendió Rodríguez, Leoncio Rodríguez, mi padre. Sí, el hermano ¿Cómo se llama mi hermano de San Sebastián? También lo tengo mucho en mente. Mi hermano Misael Rodríguez Castillo. María de la Luz Velázquez. Sí, es justo mencionarlos, hermano, porque estamos hablando de esta generación y muchos de ellos ya partieron con el Señor. Pero mire, cuando se inicia un proyecto de este tamaño, no se piensa solamente en uno. Nosotros en la segunda de Guadalupe, cuando en algún momento
quisimos comprar el terreno al lado, que nuestro pastor nos convoca, y nosotros como líderes teníamos que motivar a otros hermanos a participar, para cooperar, para comprar ese terreno. Nosotros decíamos, no solo piensen usted, piensen sus hijos, piensen sus nietos, piensen en toda esa gente que va a venir a este lugar, aunque usted ya no lo vea, pero va a venir a este lugar y va a conocer a Jesucristo, va a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Piensen todos aquellos que aquí van a ser sanos en el nombre del Señor, que aquí van a ser liberados, que aquí van a ser libres de cualquier tipo de opresión. Y mira, hermano, yo creo que eso es lo que esta generación tenía. No solamente pensaba en ellos, sino que pensó a futuro, ¿no? Y muchos de ellos ahora ya partieron con el Señor, pero ahí están sus esposas, ahí están sus hijos, ahí están sus nietos, y allá hay toda una generación que ellos ni se imaginaron ni conocieron, gente que Dios ha traído de muchos lugares, pero que ahí está ahorita usando ese lugar, ese lugar que se abrió en su momento. Entonces los honramos a ellos y sabemos que están en la gloria con nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, muchas gracias también a ellos. Hermana, Había un común acuerdo, ¿verdad? Entre las familias. Por el día, mi esposo, ¿verdad? Que su papá era más. Pues él venía del trabajo, iba a la quinta, al trabajo que le ofrecían en la iglesia, él ahí andaba, él, bueno, que abogado ni trabajador, ¿verdad? Mi respeto quitó, mi amor. amén. Pero aquí, muchos hermanos, ellos donaban su cual descanso o el rato de descanso, se iban a matar, a oración, y los domingos pues también a tirar para poder sacar Los recursos. Ahora vamos a entrar a los recursos. Bien, 20,000 pesos, más los gastos operativos, supongo, porque pues había que pagar el jabón, los servicios se los pagaba el señor o los pagaban ustedes. Nosotros, Ustedes, doy. Hermanas, ¿cómo se trabajó? tamal, que siempre prometo. Entramos a los tamales. Hace poco platicábamos, creo que lo dije en otro video, que por ahí en el IDIT, que antes era el CREA y todo esto, el hermano obispo nos fue a dar clase también. Y creo que por ahí le propusimos, le dijimos, hermano, aquí afuera del distrito debería haber un monumento al tamal. Porque con los tamales fue que muchas iglesias Se fundaron se levantaron. Fue con la fe, en realidad. con la Pero la verdad es que trabajando haciendo tamales, yo recuerdo que aquí en esta casa, en su momento se hacían tamales, en casa de la hermana Cristina del Toro, en casa de la hermana Pili, de la hermana Pilar, no sé si en otras casas. Ahí vivo en el templo y yo recuerdo ver un cerro así gigante de masa. No teníamos templo, había un palapa. Sí. Yo trabajaba. O sea, me daba tiempo, grados, nada. Sí, porque yo recuerdo que empezaba muy temprano, como son los tamales. Los tamales empiezan 2, 3 días antes, pero ya a la hora de que la masa y todo eso, yo recuerdo que las semanas empezaban muy temprano. Para 7, 6 Y daban, sí, exacto, y daban, no sé, las 5 de la tarde y todavía hermanas ahí. hasta la última hora, pues nos quedamos al punto ya. Ah, sí, porque había actividad los jueves. ¿Y qué recuerdan ustedes de esa? Dice un hermano pastor que él no quiere que su iglesia haga tamales, porque dice que luego se agarran al chisme, dice. Dice, vamos a agarrar a chismear. Pero, a ver, platíquenos, cómo son esas tamaladas? Pues una experiencia en cuestión de los tamales, pronunciando a la hermana Lorita Paz. Ella estuvo enferma, le iban a ella, que entre una cirugía de una vena, no me recuerdo la vena. Se la iban a destapar. A un cateterismo. Sí, se le iban a destapar. Entonces ese día nosotros estuvimos a pasar, antes de matar mata y todo, oramos y la incluimos a ella, para que Dios obrara en ella, en cirugía y que todo saliera bien. Para ahora y gloria de Dios, hermanos, es un bello testimonio. Nosotros batiendo masa y preparando, y llegó la hermana, me vine a los tamales porque me iban a hacer cirugía, y me dijo el médico, usted no tiene ninguna vena tapada. Entonces, y digo, testimonio, nos aumentan la queja, seguir adelante trabajando en la obra de Dios. Este es un testimonio bien hermoso. Que ella llegó y dijo, yo no me puedo ir a mi casa, a comer y que aquí están los tamales. Y es una persona de mucha edad.
hermana ya muy grande, pero súper trabajador. Ahora me estoy acordando de otra hermana que fue vecina nuestra, hermana Anice, ¿cómo se llamaba? La hermana Chumita. Yo recuerdo que ella hacía, ¿qué hacía ahí, hermana Eunice? Platíquenos. Pues yo llamo de la quinota, le manda para hacer con tamales, granito. Es que Molino estaba a unas calles. Te manda chate preparaba el puerco de pollo. Todo, haciendo entre todas. Lo bonito de ti que siempre hubo como unas cuerdas de todas. Bonito, para mí era fiesta. Para mí era una fiesta. Yo llegaba y decía, hermanas, aquí me dijeron que había una fiesta aquí. Bastante mata. Yo decía, ¿Y con esos gestos? no, Bueno, hermano, y sí, como dicen las hermanas, ahí la hermana, nos compartía la hermana Lolita testimonios de cuando ellas hacían encuentros y reuniones, como nos dice que estaban en actividades de la iglesia y cómo Dios sanaba y contestaba oraciones y todo, en esos momentos nos platicábamos todo eso. Y ahí, cuando estábamos con los tamales, pasábamos un tiempecito y, hermanos, vamos a orar por él, vamos a orar por esta necesidad. Y el Señor contestaba, así como nos viera con delantar y con las hojas para los tamales, el Señor se dejaba sentir, ¿no? Porque es una bendición participar de esa manera en la iglesia del Señor. Es hermoso, hermanos. Ahí se mueve la presencia de Dios, aún trabajando de esa manera para su obra. El Señor ahí está atento a nuestra necesidad, a nuestras súplicas, a todo, hermanos. El Señor siempre sacándonos adelante y bendiciendo. hermana era Chumita. Bueno, mi madre te contaba, madre en el piso. Mi madre te contaba que hermana Chumita hacía un pica o así, bueno. O sea, su caldo que tiene los tamales, su olla de caldo, Para todos, hermanos. Y yo, nos cooperábamos. Claro, sí. Entonces, los tamales se fueron mucho trabajo. para hubiera de bajadilla. El caldito ella lo llevaba de ella. De ella. Ok. Sí, era su sentir de ella, llevarnos de comer, De llevarnos. los tamales dan bien hambre. A ti ya tocaba hacer tamales con la iglesia. Y sí, te tienen las 7 de la mañana, está ahí y que embarrando porque no se embarrar. Captar melodía, dado un hambre. Ahí mismo de grupito, hermano, estaba contando esta hermana Tibi, también, voilà, no ha venido. Mi hermana que ya tampoco ha venido. Vamos a orar por ella, hermano. La hermana la ponente está enferma. También hay que orar por ella. Ya de tamboraba más ahí, tamales. Para el nombre y que tú estabas orando, tu hermana. Y a cantar coros también. Sí, cante. De uno. Sí. O sea, ese de mis hermanos. No sé que mis hermanos quieren hacer más tamales. Sí, todavía. Estamos en época de Navidad y Pues, se antojan y tal, listo. Que donde no, lo vamos a estar orando, intercediendo por otras semanas que no han podido venir, porque a veces nomás les digo, no, pues no vino, pero no sabemos que enferma, que hay que ir a la cama, no tenga dinero. Estar intercediendo por ella, al Señor. fue un medio muy bonito que Dios usó para bendecir la iglesia. ¿Quién era aquella persona? Me estoy acordando ahorita que vendía muchos tamales en tu empresa. Que hacía pedidos. ¿Quién era? A ver si ustedes se acuerdan. Yo creo que Me van a poner panche. que levantaba muchos pedidos. Ya 30, 40. Juanita Sánchez. Es que fíjense, muchas veces vamos a hacer tamales, pero además los vamos a comprar, los vamos a regalar. A vender. Pero además el negocio está con entender, ¿verdad? Y ahí, hermano, a los que yo les ha dado mucha facilidad también para la colocación, para la venta, y ellos también son importantes. También ellos, al cuarto de trabajo, Yo vendía 20 y pico, docen. Corea de subía para arriba y bueno, acá que tuve ayer que no había medio de transporte de un camión, tenía que subir en un bote. Y decían los señores, el bote viene rico, el botago tomar si quiere, y allí mismo vendían, allí mismo se ponían, pasaban la voz, y aquí hay tamales, y vendía hasta 10 docenas. Ya cuando llegaban acá, estaba con aquí, acomodada, pero entonces también un medio que hubo en la economía que es muy importante decirlo, que la hermana Sarita tenía un sentir de parte de Dios, pero con mucha fuerza. Ella decía, tengo familia, económicamente bien, y se dio la tarea a ella, ahí, a mí me mandó el Señor,
y pedía donativos, hermano. Y llegó una vez con una persona, con un varón, y le dijo, no tengo economía, pero lo que tengo, te voy a dar chorizo. Y ahí andaba la iglesia vendiendo chorizo. Sí. Hay que mencionarlo. Bien bonito. Cuando la hermana menciona, la hermana Raíz Conceta, la hermana Seri Palé, esposa de nuestro hermano Bueta Lanoso, pastor de la iglesia. Y esta persona que le daba la ristra de chorizo, caja familiar, acá, de produce eso, o sí, producir chorizo. Y él Nos regalaba cajas. donaba cajas enteras, sí, yo me acuerdo. Donaba y decía, ya de iglesia se va a repartir y van a andar vendiendo. Yo en aquel entonces tenía tienda, una barroca en la casa, y allí, y estos están orados, o tal, tener gracia para vender, ¿verdad? Tanto los tamales como esto es de parte de lo, esta es una bendición que tú compres un chorizo, no es cualquier chorizo. Yo le decía a la gente, no, dame dos, dame tres, dame una rita, y se vendía. Ya en domingo yo iba, ya llevaba yo mi dinero. Y toda la iglesia. Todos llevaban su sección. Yo creo que es importante, digo, para ir tomando lecciones de esta plática. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado? Porque en la iglesia nos dicen, oye, ayúdanos a vender 3 docenas de tamales. Nosotros formándolo ofreciendo porque nos da pena. ¿Qué decimos? Las pago yo, las compro yo. Pero también hay bendición, hermanos, dar la cara con el Señor, dar la cara por el reino. Te sorprende. Yo podría pagar luego mejor haciendo un esfuerzo, pero si voy y doy una cara y digo a la gente, ¿cómo es el hermano Elizabeth? Hay que tener esa gracia. No es que chorizo bendecido, es que tú está orado, ¿no? Y darme acá es Para la obra de Dios. por la obra, por el reino, darme acá, Sí. vecino, te vengo a ofrecer, mira, es para la obra de nuestra iglesia. Y quién sabe, y ahí surja una conversación acerca del Señor, de Dios, de Sí, amén. la iglesia. Y bueno, pues qué bueno que así lo hacía. Hermanos, también paz de Cristo. Ahorita que estoy recordando, en ese entonces que mi esposo Dios le concedió ser salvo, él le compuso unos himnos al Señor Jesucristo, dos. El templo La Hermosa y el de una sanidad, no me acuerdo ahorita, pero eran unos himnos muy preciosos, hermanos. El templo, el cojo del templo de La Hermosa, en el templo de La Hermosa. Entonces, hermanos, el pastor nos mandaba a las iglesias. Nos mandó como a unas 10, 12 iglesias, hermana, de los domingos. Llegábamos, en vez de quedarnos al culto, se iba una comitiva en 2 carros, hermanos, a cantar a las iglesias. Y por 2 himnos que entonaban los hermanos, el grupo, el pastor decía, estos hermanos están, tratando de comprar un terreno, hermanos, y vamos a apoyarlos. Vamos a dar una ofrenda de amor para la quinta iglesia de Guadalupe, pero los hermanos nos van a bendecir con 2 alabanzas y los dejaban cantar, hermanos. Entonces terminaban sus alabanzas y pasaban los hermanos, pero era una cosa de Dios, hermano. Unas ofrendas nunca nos dieron así que, no, hermanos, 8,000, 5,000, a menos era 5,000, 8,000 pesos. Íbamos a Cadereyta, a todas de aquí de Guadalupe, a San Nicolás, hasta Santa Catarina. Nos fuimos hasta Laredo, México, hermanos, de este lado. Ahí pastoreaba el hermano Alberto Camacho. Se acercaban los hermanos, pero así con una disposición tan bonita cuando dices tú, es de parte de Dios. La gracia de Dios. Más de 11,000 pesos por 2 cantos en 10 minutos, máximo 12 que le daban oportunidad, porque el culto tiene su tiempo, su programa. Nada más en esos 10, 12 minutos, esos 2 cantos, y era todo el agradecimiento. Pero hermanos, así caminaban todos los hermanos a dar las ofrendas. El pastor gozoso, hermano Rubén, ay no, gozoso, admirado. Todo esto, hermanos, sí, mi hermano. Y era cada 8 días íbamos a una iglesia, íbamos a otra. Más de 10, 12 iglesias, yo creo, fuimos. Fuimos a General Tapia, General Bravo, Allende, Cadereyta, Santa Isabel. No, fue algo bonito, hermanos. El mover de Dios tan especial, de ir todos en grupo con una disposición, y los hermanos ponían su gasolina cada quien. No tomábamos ese dinero, entraba limpiecito así, de las manos de la iglesia aquella a la iglesia de nosotros.
Era algo Muy bello con la vida, hermano. Saludos a usted, se nos está viendo, que en algún momento también participó, cooperó, que el Señor les bendiga. sí, amén, Dios les pague. Yo les he enseñado que en estas cuestiones del reino, uno ni, por eso dice la palabra, tira tu pan sobre las aguas. Sí, Y tú échalo, y al fin de mucho tiempo. lo vas a tener, ¿verdad? Pero lo tendrás. Que luego lo tendrás. Dios lo con amén. Pero ¿cuánta gente fue parte de este proyecto, de esta iglesia y no lo sabe, ¿no? ¿Cuánta gente sintió que cooperó porque Dios le puso el sentir, la gracia? Pero hoy sabe, pues que ahí está en una iglesia ya operativamente cargando. Pero bueno, recordamos con mucho cariño a tu hermano Horacio, que iba con nuestras hermanas, con mi hermano otra vez, lo voy a mencionar, Rodolfo Ruiz, hermano, sí. ¿quién más iba con ahí? Recuerden. Hermano Tomás Vargas. Hermano Gabriel Saldaña, también. Mi hijo Isaac Erato. Isaac también. Bueno, hermanos valientes, hermanos centrones que ya iban a una iglesia y el Señor daba, la gracia de Dios en mí. Amén. Eso que diga, hermano, de ofrendas de 8,000, 5,000, esa es la gracia de Dios. Eso no es otra cosa. No hay una explicación lógica para eso, porque nosotros pues sabemos más o menos cuánto se lo le ofrendo, y esas cantidades tienen que ser la gracia. Sí. Amén. Y la provisión de Dios. Porque era Dios es el que se encargaba. Otra forma de que también destacaban juntos era que los hermanos daban guanam. Los hermanos estuvieron dispuestos a contar su aguinaldo, ¿verdad? Y los otros, bueno, las cosas nunca era de que andiéramos reclamando qué pasó, para montarlo y nada de todo. Él te pidió y nosotros estamos de acuerdo. Porque sabemos que hay una gran necesidad y muchos hermanos estuvieron dispuestos a algo. Algunas hermanitas también dieron sus ofrendas de actividades. Bueno, los métodos, con mucho cariño, para Juan y López y a Miriam, que ellas, dieron su bien por retiro de trabajo y le hubiera de liquidación. Y ella lo Odiaron todo. Todo. mucho video. Era muy mover de Dios. Vini, bien plenamente que era la mayor. Señor, era su Espíritu Santo el que iba moviéndonos a todos en un mismo pensar y en un mismo sentir y todo aquí. No, allí en la iglesia no había uno. El pastor proponía algo y todos los líderes sí. Y sí podemos, en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque veíamos. Eso es bien importante, la unidad. Porque sin unidad, mis hermanos, esto no camina. Pero el estar todos plenamente convencidos de algo, luego transmitir una visión, el poder adoptar esa visión, compartirla y también luchar por ella. Yo creo, mis hermanos, yo por eso empecé diciendo una historia muy bonita. Una historia muy bonita que, bueno, sus servidores estaban en otra iglesia, pero mis padres estaban en esa iglesia y conocí de Él quito que guía. hermanos, por eso sabemos lo que hablamos. Por eso yo creo que esta historia es digna de ser contada, porque es una historia que puede motivar mucho a esta nueva generación. Que sepan, mis hermanos, no se trata de tener dinero, se trata de tener un proyecto de Dios, una idea de Dios, una visión, digo, mi hermana pide es un momento. No se trata del dinero. En la obra de Dios no se trata del dinero. En la obra de Dios se trata del proyecto, la misión de Dios. Y ya luego Dios va a ir abriendo puertas, va a ir moviendo corazones. Cuando la gente quiera decir que no, en eso consiste la gracia de Dios. La gracia, el significado es favor inmerecido. Cuando la gente quiere decirnos que no, por la gracia de Dios nos dice que sí. Cuando la gente quiere esconder la cartera, por la gracia de Dios la abre y nos da. Pero eso es por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es real. Hay un proyecto, cuando hay un propósito, cuando hay una visión. Entonces, qué importante, un hermano nos enseñó hace muchos años que la comunión en una iglesia la produce el Espíritu Santo. La comunión no es que yo me caiga bien la hermana, me caiga bien el hermano, no. La comunión es sobrenatural y la produce el Espíritu Santo. Y esa comunión es fundamental para poder sacar adelante proyectos y grandes proyectos. Y a lo mejor usted no se está viendo y usted es millonario. Para usted, pues esto le parece poco, pero para
personas de nuestra condición social, lo que se logró en Cristo, para la gloria de Cristo, fue algo muy grande. Fue algo muy grande y de lo cual estamos, yo creo que los hermanos están muy contentos con eso. Yo por Haber participado. Estamos orgullosos de que Dios nos haya permitido, bueno, esta oportunidad, ¿verdad? Y sobre todo que en ese tiempo lo que hace el amor y la unidad, porque ahí no había desacuerdos, ahí en los tamales éramos una, éramos 8 o 10, pero éramos una, porque estábamos todos en el mismo pensar, en el mismo sentir, y tú traes esto, sí, tú traes lo otro, y puro, aquí no dividido, y no hay nada que yo no quiero, no puedo, no. Lo hacen con un acuerdo, hacemos las cosas y con amor, ¿verdad? También. ese amor, porque miren, lo que mencionó el hermano dice, había personas que donaban sus aguinaldos. Yo recuerdo, hermanos de la tercera edad que reciben, usted sabe con cuánto es una pensión, es poca, y donaban su aguinaldo. Muchos de nosotros más jóvenes estamos esperando el aguinaldo porque ya lo debemos. Pero había hermanos que donaban su aguinaldo, y esto simplemente es el amor de Cristo, lo que Dios ponía en sus corazones para poderlo hacer. Recuerdo también que hubo en algún momento que ustedes venían, yo recuerdo que tus repitadores, como todo. Estuvimos pidiendo donaciones y luego ya cuando teníamos nos poníamos afuera y ya pasaba de todo bien barato. O sea, batar, pedíamos a los hermanos cosas que tú ya no ocupas, que están en buenas condiciones y que ya no ocupas, dónalos a la iglesia. Y había muchos hermanos que se dedicaban a vender esto y también era recaudar fondos. Sí, Muchas formas. y eso no sé cuántas veces debo repetirlo. Eso es la gracia de Dios, en la visión de Dios. El hermano Natividad Ramos nos enseñó hace mucho tiempo que cuando nosotros estamos en la visión de Dios, el Señor, primero es un seguro de vida, dice él, y segundo es un seguro de vida, y el Señor al que llama le suple, el Señor al que llama lo sostiene. Entonces el Señor los llamó a esta generación a iniciar este proyecto. Está demostrado que el Señor suplió. Claro, ellos tuvieron que sembrar, ellos tuvieron que hacer su parte. No puedes quedarte sentado esperando que un ángel bajara cada semana con el dinero para pagar la renta. Pero ellos hicieron su parte, pusieron su disposición. Apúrese, en las cosas de Dios, lo único que Dios necesita es nuestra disposición. Nosotros tenemos disposición y el Señor hace el resto. Entonces, la obediencia, la disposición. Y este grupo, hermanos, bueno, esta historia todavía no termina. Esta historia es una historia, como decimos, en proceso, pero los inicios de la Quinta de Guadalupe en forma general fueron de esta manera. Algo que quieran añadir, algo que se me esté pasando antes. Sí, y nos platicaba el hermano Rubén Candanosa que cuando ellos hacían sus reuniones de pastores, no sé, algún pastor que le dijo, no sé el nombre, decía Rubén, ¿cómo es posible que tú te hayas puesto este compromiso de tantísimo dinero si yo no me atrevo a hacerlo en mi iglesia con 300 miembros, de hacer un gasto, pues no sé, de un piso? Y tú, mira, o sea, estaban admirados todos los pastores y él nomás decía, pues viene de lo alto, Dios me escogió a mí y pues aquí estoy. Era lo único que él decía y pues sí, hermanos, y los pastores mismos le decían, ¿cómo es posible? Esto es un milagro sobrenatural. Amén. Qué bonito eso. Eso es de ganar bien, claro. Sí, mucho. Tan forzado, bastante. Yo me acuerdo los recuerdos que era un taxi al hermano pastor, el hermano Joel, trabajando y sirviendo a tierra, todo lo que llegaba a cualquier hora, hermano, sigue siendo su casa. Aquí está abierto la recla de usted, Dios lo bendiga, hermano pastor, si Dios lo bendiga, hermana Clarita. hermana Sarita, él, pero sí recuerdo que andaba siempre trabajando, y mire que ellos vivían muy lejos, mis hermanos. Ustedes saben, cuando se da su iglesia, regularmente los miembros vivimos cerca o relativamente cerca, pero mi hermano sí venía de muy lejos. San Nicolás, las orillas de San Nicolás. Es decir, él sí venía de muy lejos y entonces se la pasaba un día para esta zona, en una cosa y en otra, y visitando otro. Cantando la gente, visitando a uno. Sí, bueno, gracias a Dios que él siempre invitaba un poco cuando estaba enfermo. A veces a la 1 de la mañana, nosotros estábamos en la clínica, llegaba él. ¿Cómo se metían? Quién sabe. ¿Cómo le haría para
pedía permiso ya para cuando acordamos y estaba ahí con Sí, yo recuerdo una ocasión, madre, cuando a papá lo van a trasladar para hacerle un TAC de la clínica 4 a la 33, 3 de la mañana. ¿Y de dónde salió el hermano Rubén? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba en un queno mi padre en el camino del... Dios lo bendiga, el hermano Rubén Candanosa, grandemente. No pasa la policía, no se subió, ahí me subí yo. Ya lo cerró la ambulancia y vámonos. A las 3 de la mañana, ¿no? Hombres eternos. de mucha fe. Cuando el COVID, que aquí todos nos dio COVID, estuvo pues muy mal. Y él estuvo en la puerta haciendo oración por todo, ungiendo él desde allá, diciendo su oración. O sea, él no le tenía miedo, no le tenía. Sí, recuerden que venía con su listo. Y a ver, nos teníamos que asomar todos a la puerta de ventanas para que él orara por nosotros. Él quería pasar. Pablo Gamaro quería pasar por ahí lo de pillar su listo. Y él oraba desde la banqueta por todos, ellos desde la escalera de la banqueta. Y así lo hicieron en varias ocasiones. Así que hay que aprender a tus siervos de Dios. Sí, amén. Dios lo bendiga Mucho. grandemente. Y mis hermanas, esta iglesia sigue caminando. Ahora nuestro hermano joven dejó el pastorado, pues ya está jubilado, era un pastor. Pero en su momento, terminó su función por cierto, antes de avanzar. Yo recuerdo que le suspendió el hermano Rubén las fiestas, porque no sabía que con dar dinero, y ya que nosotros estamos acostumbrados de todo, que el padre, que le la madre, que le el niño, que le el anciano, que le el no sé qué. El hermano le suspendió los eventos y dijo, no, vamos a hacer una sola fiesta. ¿Qué fiesta era esa que les hacían? El fin de año, el Navidad. Nada más el Ya. Y bueno, hay que hacer sacrificio. Lo menciono porque hay que hacer sacrificio. Y el sacrificio se hacía pues suspendiendo ese tipo de eventos para que no hubiera salidas innecesarias y poder pues solventar los pagos. Se paga el terreno, ya me han dado yendo inseminado, olvidando algo bien importante. Se paga el terreno, mis hermanos, pero es que luego está la escrituración. Y es que luego después de la escrituración está construir en dónde está. Porque no había. Yo me acuerdo que mi padre, y por aquí nos está escuchando, mi padre, junto con otros hermanos, no solo mi padre, tenía que poner unas lonas en el techo así para desguardar. resguardarse del sol, porque a ciertas horas ya había un solazo, ¿no? Sí, amén. Y hablando de eso, ahorita recordábamos que, ¿cómo se llama madre el hermano que escribió este canto de la quinta iglesia? No, yo le Renato. Fue José Pablo Gaspar, él lo escribió. Él lo escribió. Y luego ya Renato lo cantó. Sí, yo se lo pasé en una libreta de años que la tenía yo ahí, la hoja. Y se lo pasé al hermano Renato. Ok, entonces, una parte, Ya falleció el hermano Santa, protestante Gaspar. una parte de ese canto que se escribió para recordar ese tiempo de trabajo, decía, ¿cómo decía una parte del techo? ¿Por qué no había techo? Era el cielo lleno de estrellas, nuestro techo. Nuestro techo, un cielo lleno de estrellas, porque no había techo. Como una... Entonces, había que poner por ahí lonas, había que poner... La iglesia tiene grandeza. Va de la mano, caminando con el Señor. No cabe duda, es con la tierra. La gente iglesia tiene grandeza con el Señor. Sí, la grandeza del Señor, el reflejo de la gloria del Señor, porque no grandeza concebir. Hermanas, Estábamos con la lona un domingo, cuando de repente se vino una lluvia fuertísima, ya que mucho me recuerdo tener esta dona, solamente pusimos a los puros niños chiquitos que lloraban de asustados, y todos mojados, toda la iglesia mojada, hasta que se acabara para podernos disfrutar. Fue una de esas veces experiencias. Otra vez, un jueves, se hizo el curso de tal hermana Rubén Candanosa. Para ese entonces la iglesia compró una van para trasladar a tangos de la tercera edad para tenernos y todo. Entonces no teníamos dónde hacer el culto y dijo el hermano Rubén, no nos vamos a ir sino la oración. Los invito a meternos a la van y nos sentamos todos y era dado de la manera, nomás se volteó, medio se acomodó y ahí nos predicó. Fue un jueves. También esto es muy bonito recordar y conocer, ¿verdad, hermano? Porque si hubiera sido otro, hubiera dicho que no, pues no llego, está la lluvia. Pero él viene. Y si 10 personas
o 15 estuvimos allí, fue bendición, porque allí oramos y esperamos hasta que se quitara la lluvia. Era una lluvia, pero bien fuerte. Le dije, hermana, ahorita que se quite, nos vamos. Y ya predicamos. Entonces fue una experiencia bien maravillosa. Amén. Arriba de una camioneta, hicieron el culto, wow. Qué bendición que estoy hecha. Yo creo que al principio cuando uno le toca vivir esas cosas, o como que uno se va a sentir raro, ¿no? Pero por el tiempo me imagino que uno ha de añorar mucho ese tipo de cosas, porque pues implicó esfuerzo, sacrificio, voluntad, como dice la hermana, como irse corriendo, lo que nos quedamos, ya de ahí nos hacemos. Amén. Un agradecimiento también a los hijos del hermano Rubén. Ellos también estuvieron muy dispuestos a apoyar el proyecto, a apoyar a la iglesia. Y ellos donaban, traían sus bienes para estar con nosotros, y aparte hacían sus donaciones, el puesto de donaciones también con nosotros, porque ellos estuvieron también en este proyecto. Sí, la familia es verdad, y lo complican, aunque no eran parte de la dicha iglesia, ellos, familiares de nuestros hermanos colaboraban, enviaban sus aportaciones, y pues también, que Dios los bendiga grandemente. Sabemos que el Señor no se queda con mi abuelita, Domipila, que en paz descanse, ella siempre me decía, Dios no se queda con nada, Dios no se queda con nada, y pues esta mujer, esta mujer, mi abuela, digo, no, también fue parte de la quinta, ¿verdad, mi abuelita? Sí, es cierto, la hermana Domipila también fue parte de la quinta. Yo me acuerdo que llegaba el hermano Juven en Chávez de confianza, se metía mi abuela y sacaba una maceca. Y ahí viene cargando su maceca para el hermano Rubén. Porque ella tenía por costumbre, hermano, alguien le enseñó hace muchos años que cuando el siervo de Dios iba a tu casa, no lo podía mandar con las manos vacías. Ya cuando estaba más grande, llegaba el hermano Rubén, os digo que aquí siempre ha sido de confianza, y ahí en casa de mi abuela, pues también, a veces yo llegaba en la tarde y lo encontraba descansando, dormido, tú no me lo molestes, abuelín. Y antes de irse, mi abuela me decía, hijo, traigo $200. Y yo, sí, ahorita, ¿para qué tú, Ana? Y le daba el dinero y se lo daba al hermano Rubén antes de ir. Entonces, el hermano Rubén, yo no sé si lo agarraba o no, pero yo creo que los siervos de Dios no deben de quitarle la bendición a quienes quieren bendecido. Y mi abuela siempre me decía, Dios no se queda con nada. Y pues ella fue una mujer muy bendecida. Ella no le faltó nada. Dio 92 años y medio y no le faltó nada gracias a eso. Sí, casi 100 años, el Señor se le llevó 6 años caminando, leyendo, subiendo escaleras. No, en realidad Dios fue muy bueno con ella, pero mire, también tenía este tipo de cosas que es bueno aprenderlos. Y hermanas, no sé, algo más antes de cerrar este programa. Quería decir esto. Hubo que pagar la escrituración. Pues, hermano, sea tesorera, ¿verdad, hermana Elizabeth? Y hubo que pagar escrituración, no sale gratis. Ella se acuerda que hasta la muerte van tolerando. No, claro. Eso lo decide. Y no la vamos a quitar, ella dice. Eso se decide en cada tiempo, ¿no? Pero las escrituraciones cuestan. Lo menciono porque nosotros en el segundo Guadalupe recién adquirimos el terreno de al lado y arreglar ese terreno, porque están pescado y un montón de cosas, arreglarlo y ponerlo a nombre de la iglesia, pues representó una cantidad importante, mis hermanos. Ahora imagínense 2 terrenos tan grandes como estos de la quinta iglesia que se adquirieron, pues hubo que también, o sea, no nada más fue pagar el terreno, fue seguir trabajando para pagar la escrituración, que se arregle el terreno. Entonces, mis hermanos, no terminó todo en compramos el terreno, gloria a Dios, sino que hubo que También para construir, y luego es lo que tenemos. efectivamente. ¿Por qué? Porque repetimos, no había nada, era una cancha de voleibol, no sé, Sí, una cancha de voleibol. y bueno, había que poner loras en el techo. ¿Qué hicieron? ¿Desarmaron, verdad? ¿O no? Sí, creo que sí desarmaron la parte de atrás del templo. Un hermano me dio una lámina de segunda térmica. Y ahí fue cuando ya se jugamos. Un tercio de pura lámina. Y el techo se compró también. Y ahí ya tuvimos otra ya. Por hermano Ruido. Sí, pero O sea que tuvieron la bendición completamente desde cero. Absolutamente desde cero. Mis hermanas, no sé si quieran añadir algo más. Yo sé que hay mucho por platicar. Si nos ponemos a hablar de la vida. no, Y tú acabas como el Señor las ha librado. eso Familias. Pero
algo más que quieran añadir y algún consejo que le quieran dar a estas nuevas generaciones. Tenemos que ir cerrando el programa, pero un consejo que le quieran dar a estas nuevas generaciones de cristianos, de apostólicos, que también vienen y que también quisieran ellos servir a Dios y yo digo el consejo, ya no le voy a dejar ahí a nada que decir, pero algo que ustedes quieran decir, esta es la opinión. Bueno, pues que se trabajen bastante, que no desmayen, porque trabajamos para Dios y para él con excelencia. Entonces, seguir adelante, no desenfocarnos. Cuando tú tienes una visión, o sea, tú estás allí con esa visión, ¿verdad? Y tu meta, te pones meta para corto, largo plazo, o sea, cumplible, pero con la ayuda de Dios. Entonces yo invito a todos los jóvenes, vean, que digan adelante, que sí se puede, si nosotros pudimos, también ustedes un día, y un día que abre la secta de Guadalupe, ustedes y yo, ¿verdad? Porque nosotros fuimos sin saber a quién nos quedamos a enfrentar, ¿verdad? Cosas positivas, cosas negativas, pero ahí estuvimos. Y ahora es un gozo ver lo que se logró. Gracias a Dios que nos dio el sentir y el hacer, ¿verdad? En la obra de Dios. Ah, Dios los bendiga de parte. muchas gracias, hermana Elizabeth. Gracias por tu palabra. Hermana Pilar. Hermana Pili. Sí, hermano, pues lo mismo, es un privilegio con el cual el Señor nos distingue como iglesia, para traer el reino de los cielos a la tierra, hermano. Es una bendición grande. Les invitamos en el amor de Cristo que pues ustedes también tengan esta disposición, porque todo viene de parte de Dios, hermano. Y si el Señor te escoge, adelante. Él va abriendo camino y la iglesia todos tomados de la mano. Hay victoria en el nombre del Señor. Y hay bendición y hay privilegios y Dios paga muy bien. Él sabe pagar. Él no se le olvida a ninguno de nuestros sacrificios y Él nos bendice y nos ayuda. Y pues yo les invito en el amor de Cristo que ustedes también sean parte de lo que Dios hace con sus iglesias, que cuando ustedes les llamen a formar una iglesia, pronto estén dispuestos a trabajar, a ir, porque van a ver la mano de Dios así bien palpable para sacarnos adelante, para darnos la bendición de ser parte de lo que Él personalmente hace con sus iglesias. Y estamos contentas y agradecidas con el Señor por este privilegio y que Dios nos conceda más tiempo para servirle, hermanos, porque ahora que recordamos todo el trabajo, pues nos gozamos, nos alegramos, sentimos una satisfacción dentro de nuestro ser por haber participado de esa manera. Y si el Señor nos lo volviera a pedir, pues en el nombre del Señor, ¿por qué no seguir adelante en su obra? Porque todavía nos falta buen tramo ahí en la iglesia. Ya tenemos un templo muy bonito, pero todavía queremos hermosearlo más para la honra y gloria del Señor. Dios les bendiga y Dios les pague. Muchas gracias, hermana Pili. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Obvio. Hermano, Dios dice, algún consejo. Pues yo nomás les digo que hagan las cosas con mucho amor, con mucha armonía, que siempre haya unidad entre todos, para que todo pueda salir bien. Y señoras jóvenes, esposas jóvenes, apoyen cuando sea para la obra de Dios, que vayan como en la casa, Dios vea. Creo que es más importante que haya entre todos armonía, amor y las cosas materiales, pues hay que más ir supliendo, pero si hay un proyecto grande, pues hay que apoyar, hay que apoyar. No se me decimos la señora ya, grandecita, la señora joven. Amén. Muchas gracias, hermano Eunice, también con tu testimonio. Mis hermanos, sin miedo, que si Dios los llamó, Dios va a respaldar. Y hay que decirle al Señor que sí cuando nos llaman a hacer ese tipo de obras tan grandes, no asustarse, no decir, oh, qué difícil, qué imposible. Este programa, insisto, tiene finalidad motivarnos, a hacernos ver que el Señor, si nos llama y si el Señor nos escoge para una labor, no va a ser en nuestras fuerzas,
hacer, dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, que así es como se logran las cosas. Gracias por habernos acompañado en este su programa, Nuestro Legado en Cristo. Por favor, compartan en YouTube, compartan en Facebook, compartan en nuestras redes sociales para que más gente pueda ver este tipo de contenido y también pueda ser bendecidos y edificados. Los bendecimos a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios los bendiga.